Cualquiera, pues que oye estas palabras, que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque está fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, los compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Sí? Cuando leía esta palabra, Dios me mostraba de que la verdad que muchas veces nosotros, todos los que estamos acá, creemos en Cristo, ¿sí? Que es nuestra roca, sabemos que Cristo es la roca. Y ya tenemos el cimiento, ¿sí? Pero tenemos que empezar a construir una vida en Él, ¿sí? O con Él. Y yo no sé ustedes, pero bueno, yo, para estar un poquito en una analogía, yo trabajo en una empresa de reforma, ¿sí? En la cual me dan unos planos para reformarla o para hacer la vivienda. Y al mostrarme, bueno, yo me guío acerca de eso, lo que quiere, lo que tengo que hacer, ¿sí? Pero cuando yo no le hago caso a eso, edifico mal lo que quiere el que la diseñó, ¿sí? Sí, me siguen. Muchos que los que trabajan más o menos me van a entender. Y los que no, ahora vamos a ir explicando. Y de esta manera, entonces todos tenemos distintas maneras de mirar o de enfocar, o nuestras perspectivas es diferente. Todos somos diferentes, ¿cierto? Yo puedo querer una cosa, muchas veces en el trabajo me pasa que nos dan un plano y viene uno, dice, yo lo haría de esta manera. Yo pondría un baño acá, el otro allá, y ¿sí? Después viene otro y tiene otra manera de pensar o de construir esa vivienda. Y así todos los que van pasando tienen distintas maneras de pensar. Pero la realidad, el que la diseñó, es el que sabe, es el que hizo y conoce la estructura de cómo se debe hacer y de la mejor manera y la manera más eficiente, ¿sí? Para que nosotros entendamos, debemos ir al principio, ¿sí? En Génesis dice, bueno, tenemos a un Dios como un gran diseñador, ¿sí? Y creador. Y plasma sus ideas a través de llevar una vida de plenitud y de gozo y paz, y la podemos encontrar todo lo que Dios quiere para nosotros en la Biblia, ¿sí? Saben que la Biblia para nosotros es un manual de vida, es una guía, ¿sí? Y en Génesis, perdón que se me perdió. Se me extravió el... En Génesis 1, ya lo busco. En Génesis 1 que nos habla de la creación, ¿sí? Dice entonces, en el 26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias y todo el animal que arrastrase sobre ellas, ¿sí? Ahí fue cuando Dios nos creó, ¿sí? Dice, Dios creó al hombre y a su imagen y semejanza, Dios los creó varón y hembra. Y los bendijo Dios y los dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Sí, eso es lo que creó Dios, ¿sí? Nos creó varón, mujer o varona en algunas traducciones, y dijo que tenemos que fructificarla, ¿sí? El fruto de una familia es los hijos, ¿sí? Pero como entendemos, cada uno en nuestra familia de sangre, o la que nos entregó, cada uno tiene su rol, ¿sí? Y cada uno y tenemos que respetarlo, porque si no, no vamos a edificar una familia como Dios quiere. ¿Sí? ¿Me hago entender?
dijo, por eso, en Mateo 19:5, dijo, por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a una mujer. Y los dos serán una sola carne, así que no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahí es donde nace una familia. Y como les decía, cada uno tiene dentro de la familia un rol. ¿Sí? Vamos a hablar por parte. Ahora le toca, quiero empezar por el hombre y padre. ¿Sí? Bueno, yo tengo mi familia, tengo mis 2 hijas, mi esposa que hoy no está trabajando. Y como padre, cada uno tenemos responsabilidades, ¿cierto? Como padre tenemos responsabilidades que Dios mismo presta su título de padre a su creación, ¿sí? Porque nosotros lo conocemos como un padre a Dios, ¿sí? ¿Lo tenemos así o no? Y los hace solo con el, dándole una responsabilidad enorme de ser su reflejo ante los hijos. Nosotros, dice la palabra también que somos cabeza de hogar, ¿sí? Los varones. Y cuando nosotros empezamos a caminar con Cristo, muchos formamos la familia caminando con Dios, otros venimos ya con la familia formada, otros llegan a Cristo con la familia desordenada o familias separadas, ¿no? Y empezamos a caminar en aprender a convivir con eso, ¿sí? Y sabemos que Dios nos creó de diferentes maneras, no somos igual ni físicamente ni emocionalmente, somos diferentes, hombre y mujer, ¿sí? No puedo yo tomar el rol de mi esposa, ¿sí? Yo tengo que ser proveedor y tengo que ser protector, dice en su palabra, que yo tengo que ser el que provee, ¿sí? Pues hoy estamos en estos tiempos que muchas veces estamos que nos quieren vender de la igualdad, ¿sí? Muchas veces nos adoctrinan a nuestros hijos de que siempre el hombre y la mujer hay una igualdad. Y la verdad que si la hay, no tenemos delante de Dios distintos valores, sino que Dios nos da un mismo valor para todos, ¿sí? Pero siempre con su rol. No podemos una madre hacer el rol de padre y el padre el de madre, ¿sí? ¿Me hago entender? O el del hijo, muchas veces hay familias que le toca a un hijo, a una hija, hacer el rol de madre, ¿sí? Pero son excepciones, ¿cierto? Pero siempre Dios separa eso porque no podemos confundir la estructura o lo que Dios diseñó, ¿sí? Yo no voy a tomar el rol de mi esposa, no lo puedo hacer porque emocionalmente no lo puedo hacer, ¿sí? Porque como padre Dios me creó para eso, para ser cabeza de hogar, ¿sí? ¿Sí? ¿Me hago entender? Dice en Efesios 5:21, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo ama a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es lo que más o menos le venía diciendo. Yo como padre tengo que reflejar a Cristo a mis hijas, ¿sí? Si yo no tengo una vida desordenada, no puedo pretender que mis hijas puedan ver al Padre, ¿sí? Les puedo enseñar, puedo hablarles, pero de lo que yo hablo tiene que tener coherencia con mis acciones, ¿sí? Sí, no le puedo estar diciendo a mis hijas que amen a Cristo porque Cristo es bueno y ver un padre que no las ama, no las abraza, no les dice nada y hace completamente a lo que lee o lo que les dice. ¿Sí? ¿Me hago entender? Y es eso lo que quiere Dios en nuestra vida, que edifiquemos, en nuestro caso ahora estoy hablando del hombre, del varón, que lo hagamos conforme a lo que Dios quiere, ¿sí? Dice que nosotros somos cabeza, entonces tenemos que tomar ese lugar de edificar nuestra casa, de que tenemos que empezar nosotros a tomar ese rol como Dios quiere y empezar a edificar nuestra casa. Por mucho tiempo en mi casa
Yo me convertí después de haber tenido familia, me acepté a Cristo y en el caminar con Cristo he aprendido a aprender ese rol, ¿sí? Y todavía sigo aprendiendo porque hay muchos errores que cometo y Dios poco a poco me va mostrando el camino correcto para poder ser el reflejo de Él, ¿sí? Ese es el rol del esposo. Y ahora vamos a la esposa o madre, dice. La mujer, lo último que Dios moldeó, el pináculo de belleza y gracia de toda creación, posee dones, talentos, formas de ver el mundo, formas de reaccionar ante el mundo que los hombres no tienen. Y eso la convierte en la compañera perfecta para el varón en el matrimonio. En Salmo 128 dice, tú, mujer, serás como la vid que lleva fruto a los lados de la casa y tus hijos como plantas de olivo alrededor de la mesa. Después dice en Proverbio, dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con las manos la derriba. ¿Sí? Muchos, bueno, no sé si a ustedes les pasa, en mi casa pasa que muchas veces cuando la mujer influye mucho en el estado anímico del hogar. No sé si les pasa. Yo puedo tener un montón puedo venir enojado, puedo estar molesto en casa, pero yo paso desapercibido en casa, ¿sí? Pero mi esposa, cuando ella está con mal ánimo o viceversa, la casa se siente y reacciona, todos reaccionan conforme a lo que la mujer, el estado de ánimo de la mujer. Yo tengo 3 mujeres en casa, tengo mi esposa y mis 2 hijas. Y cuando mi esposa está un poco molesta o viene cansada del trabajo, o viene con dolores de cabeza o cosas así, y yo llego más tarde del trabajo y por ahí llego y ya la casa se siente, porque mis hijas reaccionan conforme a lo que ella siente, ¿sí? Y es eso lo que la mujer, el rol de la madre es principal para el crecimiento de las hijas o de los hijos en el hogar. Porque nosotros como hombres, casi la mayoría, estamos mucho tiempo fuera de casa, ¿sí? No sé si algunos tienen el placer de estar permanentemente en su casa, yo no lo tuve. La mayor parte del crecimiento o de la doctrina que le pueden haber dado fue mi esposa, la que estaba en la casa permanentemente con mis hijas. Pero bueno, no me quiero desviar del tema y ese es el rol de la mujer que Dios pone para que ella haga en la casa, así en el hogar. Como decía, como les leía recién, ella es lo que le da gracia, es lo que le da belleza al hogar, es la que la decora el hogar, es lo que lo deja más lindo, ¿sí? Sí, porque nosotros como varones yo creo que ninguno tenemos un buen gusto para hacer las cosas. O bueno, por lo menos yo. Y tiene otra forma de ver el mundo. Entendemos que tanto el hombre como la mujer somos diferentes emocionalmente y diferentes de la manera de visión. ¿Sí? Después también está la parte de los hijos. Que nuestra herencia son nuestros hijos. Sí, el legado más grande que dejaremos serán nuestros hijos, ya que si la criamos de la manera correcta, cambiarán el mundo para bien. ¿Cuánto lo creen? Debemos recordar que tener hijos es una bendición y una responsabilidad dada por Dios. De hecho, el primer mandato por Dios de la humanidad es fructificar y multiplicaos. Los hijos son el regalo de Dios y una fuente de alegría para los padres. En Salmo 127 dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en las manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Después en Efesios 6 del 1 al 3 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, ¿sí? Bueno, nosotros en algún momento fuimos hijos. Los que somos padres hoy en algún momento fuimos hijos. Y la verdad que yo muchas veces
no he honrado a mi padre y a mi madre. Por eso les decía, en el caminar con Cristo he aprendido un montón de cosas, a ser hijo, a ser padre, a ser esposo. Y muchas veces nosotros como padres, al cometer errores y pretendemos que nuestros hijos, educamos mal a nuestros hijos y pretendemos que los hijos nos honren, ¿sí? ¿No les pasa? Bueno, a mí me pasa. Yo le digo, ponerle candela, le digo unas cosas y yo hago totalmente lo contrario y pretendo que ella haga lo que yo digo, pienso o lo que quiero que ella sea, ¿sí? Y la realidad que ella no piensa como yo, no va a hacer lo que yo quiero, ni va a pretender, ni va a hacer mi voluntad, si no tiene que hacer la voluntad del Padre, ¿sí? Si yo soy un reflejo, pero bueno, yo cometo errores, pero Dios no. Entonces, le tengo que enseñar a que su mirada siempre tiene que estar reflejada en el Padre, ¿sí? No en mí, sino en el Padre que está en los cielos. Y de esa manera le puedo enseñar a que si yo como padre tengo errores, fracaso, tengo tropiezos, ella tiene un Padre superior a mí, superior a todo, que jamás va a cometer errores y jamás va a tropezar, ¿sí? Aunque muchas veces hoy, o en su corta edad, hoy piense que todo lo que yo le digo o lo que en la situación que pasamos, no la entendamos en procesos, no entendamos en el momento, en el caminar con Cristo vamos a entender del por qué estamos pasando por estos momentos, ¿sí? Yo no sé si ustedes en su juventud han pasado problemas, han tenido, yo he tenido muchísimos y hoy caminando con Cristo me doy cuenta que siempre Dios tuvo un control de mi vida porque Él tenía un propósito conmigo, ¿sí? Pero bueno, hoy intento hacer su voluntad y aferrarme a ella y negarme a mí mismo para poder hacerlo, ¿sí? Y de esa manera puedo entender que mis hijas tienen que tener ese mismo propósito o ese mismo sentir, ¿sí? Yo siempre le digo a Candela que ella tiene que ser responsable con las cosas que decida o con las que se comprometa, ¿sí? Eso sí se lo puedo enseñar y lo puedo hacer porque le estoy enseñando. Pero yo no le puedo enseñar a ella a que ame algo que yo amo, porque eso lo tiene que sentir ella. Le tiene que nacer a ella, tiene que ella tener esa relación con Dios, amarlo y tener el deseo de hacer su voluntad. Porque si yo la obligo, es que no tiene sentido muchas veces, ¿sí? Yo le puedo obligar a ir a la iglesia, la puedo obligar porque hoy está bajo mi responsabilidad y le puedo decir, vas a ir igual, te guste o no, vas a venir, ¿sí? Yo la puedo obligar, va a venir, pero sus oídos no va a estar presto a escuchar la palabra. Hoy le puedo decir que hoy sirve en la iglesia, la vieron cantar y la verdad que a mí me pone, muchas veces he derramado lágrimas ahí mirándola. Y sé que eso es el fruto de Dios en nuestra vida. Es el proceso de haber permanecido en Dios, ¿sí? Y como le decía, pero ese es el deseo de que ella tenga para amar y hacer y cantar. Van a ser de ella. Por más que yo le inste, digo, Candela, creo que siempre le dije que quería que sirva, ¿sí? En cualquier área. De ella nació de querer cantar, de querer alabar a Dios. Pero como les dije recién, yo le puedo enseñar muchas cosas, pero el deseo de amarla va a ser decisión de ella y de lo que Dios ponga en su vida y lo que nosotros aportemos también nuestro granito de arena en ellos, ¿sí? Esas son más o menos lo que Dios me mostraba en lo que es una familia de sangre, ¿sí? Esos son los roles que nosotros tenemos, que Dios puso para que nosotros tengamos una vida consolidada o cimentada en Cristo. Para que todo lo que hagamos, como le decía recién, tenga frutos. Porque si yo hago conforme a mi voluntad, conforme a mi visión, como le decía yo cuando trabajaba, que todos tenemos diferentes maneras de pensar, y lamentablemente vamos a estar satisfechos, va a ser muy pasajero, muy leve la satisfacción que tengamos, ¿sí?
Pero si le hacemos caso al Padre, que es el que diseñó, es el que nos da el manual, los planos, las instrucciones para poder seguir y tener una vida plena, va a ser todo, va a dar fruto a su tiempo, ¿sí? Vamos a estar encaminados en eso. Pero si no, vamos a ir tropezando y vamos a tener malas decisiones, vamos a tener, después vamos a tener dolores de cabeza. Pero si seguimos las instrucciones que Dios quiere, vamos a ir de bendición en bendición, dice Dios. Después, esa es la familia, como les decía, de sangre, ¿sí? Pero ahora les quiero hablar de la familia espiritual, que somos, ¿quiénes somos? ¿Sí? Todos nos llamamos el hermano, nos presentamos mi hermano Marcos, Andrés, ¿sí? Y somos una familia en Cristo, ¿sí? Y como también saben, cada uno tiene su rol. Y cada rol tiene una responsabilidad, ¿sí? Y cada responsabilidad no es para edificarme yo, sino es para tratar de edificar al hermano, ¿sí? ¿Sí? Todo lo que Dios hizo y lo que Jesús hizo para salvarnos no fue para solamente deleitarse a Él, sino fue para glorificar al Padre. Y su acción nos metió a nosotros en la presencia de Él, ¿sí? Fuimos redimidos, fuimos salvos. Y si nosotros caminamos conforme a lo que Dios quiere, entonces vamos a nosotros a pasar a un segundo plano y vamos a empezar a mirar a los demás con ese amor, con esa mirada que tiene Cristo para con nosotros, ¿sí? Dice, hermano es un término muy utilizado en nuestras iglesias, dice, pero muchas veces poco entendido. Cuando Cristo nos salvó, nos hizo parte de una familia, una que preside y dirige Él mismo. Por eso el término completo sería hermano en Cristo. Y esto no es dato menor. El ser parte de una familia espiritual, una comunidad de fe, es un privilegio y una responsabilidad. Un privilegio porque soy parte de una comunidad que comparte mis creencias, me apoya en las adversidades, me protege en momentos de debilidad y me ayuda a caminar cuando creo no poder más. Una responsabilidad porque luego de creer espiritualmente, mi responsabilidad es edificar la familia espiritual, con mis dones, mis talentos, enfocándome en mi crecimiento y en mi santificación, más en el crecimiento y la santificación de los demás, ¿sí? Es eso lo que hacemos nosotros en la familia. En nuestra casa, mi responsabilidad es proveerles a mis hijas todo lo necesario, lo que necesitan, ¿sí? Y por ahí uno que otro capricho. Pero, y para nosotros, como hermanos en Cristo, es lo mismo. Nosotros tenemos que trabajar para solucionar, no para solucionar, sí, pero para que crezcan los demás en el mismo, en unidad para Cristo Jesús, ¿sí? Yo no puedo llenarme de sabiduría, de conocimiento, estar lleno del Espíritu Santo y no derramarlo. Es imposible, ¿sí? Porque si estamos tan llenos del Espíritu Santo, de conocimiento, es imposible que no podamos hablar de Él, de su amor, de lo que Él hizo en nuestra vida. Porque le vamos a querer contar, es algo muy bueno. Y vamos a querer que el otro hermano pase lo mismo, ¿sí? Pero muchas veces, en nuestro caminar y en nuestro conocimiento, juega un papel muy importante nuestra arrogancia y nuestra vanagloria, nuestro egocentrismo. ¿Por qué? Porque uno empieza a crecer y empieza a mirar, tiene que empezar a tener otra mirada y pretendemos que los demás tengan la misma mirada que yo, ¿sí? Y la verdad que es imposible, ¿sí? El otro día hablaba con Candela, que Candela se enoja mucho porque que ella pretende que la hermana tenga los mismos pensamientos que ella y que tenga la misma actitud, ¿sí? Y yo le decía, es imposible porque tiene menos edad
y porque está en un estado de inmadurez que no es el de ella. Entonces es imposible que ella tenga los mismos pensamientos y quiera hacer lo mismo. Digo, pero si vos querés que tu hermana empiece a caminar como vos querés, dale ejemplos. Dale ejemplos para que pueda caminar y entender, porque Abigail la mira mucho a su hermana, ¿no? Como todo hermano menor, siempre está mirando las actitudes del hermano mayor y siempre queremos ser como él. Entonces, y nosotros como hermanos en Cristo, muchos de lo que hoy estamos predicando, de los que servimos, somos más visibles en la iglesia y tenemos que tener mucho cuidado. Es nuestra responsabilidad de hacerlos crecer a ustedes, que a lo mejor aquellos que están empezando, o aquellos que recién están transitando, aceptando a Cristo, nuestro deber es hacerlos crecer juntamente con nosotros, ¿sí? Cometemos errores y esto no quiero decir que pongan la mirada y su fe en nosotros, porque nosotros cometemos errores. Como le dije hace rato, un día podemos venir y a lo mejor no lo saludamos, que no debería ser así, pero bueno, hay una parte de nosotros que a lo mejor ese error lo comete, ¿sí? Y lo importante es que mantengamos nuestra mirada en Cristo, ¿sí? En Hebreos 10:23 dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideramos unos a otros para estimularnos con amor a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunas personas tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando habéis que aquel día se acerca. Amén. Dice sin fluctuar. ¿Alguno ha caminado en Cristo sin fluctuar? Es difícil, ¿verdad? Yo muchas veces he andado así y no sé qué más. Dios conoce el caminar que tengo, ¿no? Pero muchas veces me ha pasado. Cuando empecé a caminar, empecé a aceptar a Cristo en mi corazón, habían cosas que miré y no me gustaron, entonces me fui. Siempre con el temor, ¿no?, de lo que Dios hizo en mi vida. Después volví y bueno, y ahí fue cuando tomé en serio la responsabilidad y el llamado que Dios me hizo. Pero bueno, muchas veces es normal, porque muchas veces no tenemos la comunión o el conocimiento que Dios quiere para nuestra vida, ¿sí? Entonces eso es lo que nos hace fluctuar. Hace que estemos bien, otros días mal, otros días estemos abajo, otros días arriba. Pero bueno, eso dice que no tiene que ser así, dice, porque fiel es el que nos prometió, y consideremos unos a otros y estimularnos al amor y en buenas obras, ¿sí? Cuando eso suceda con algunos hermanos, y muchas veces nosotros no tenemos la amistad o la intimidad con todos los hermanos, ¿sí? Pero hay unos que tienen más que otro, y a lo mejor el que vos tenés más intimidad hoy no vino, hoy está medio débil en la fe o teniendo algunos tropiezos, y es necesario que si vos tenés ese acercamiento con ese hermano, lo exhortes, los animes a que no baje los brazos, y juntos poder seguir caminando, abrazarlo, tomarlo de la mano y seguir caminando hacia la misma meta, ¿sí? Después dice en Efesios 4:11, dice: el mismo constituyó unos a otros apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo el viento de doctrina, por estratagema de hombres
que para engañar emplean con su astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos con todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las partes y las coyunturas, las que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Sí? Bueno, la palabra de Dios es clara, ¿no? Dice que cada uno tiene su rol en la iglesia, pero todos contribuimos a la edificación de la misma. No es para que nosotros digamos, yo soy evangelista y Dios me dio un título, ¿sí? Y ustedes no están a mi nivel. No es para eso. Es para que edifiquemos cada uno en su rol, ¿sí?